Felicidades, Luis. Tal día como hoy, hace justo 100 años, nacía Luis García Berlanga, uno de los pocos directores de cine que con su apellido ha dado aquí en España un adjetivo capaz de calificar una serie de circunstancias, de situaciones, de personajes, de tramas que nos recuerdan inevitablemente a la forma en la que este valenciano mundial, este valenciano universal, supo ver nuestra historia, la historia de España. Hoy vamos a recorrer de la mano de Berlanga algunos de los momentos de la historia reciente de España gracias a su cine. Por un lado, con su trilogía de la familia Leguineche, La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, pero también vamos a repasar muy someramente cómo en algunas de sus películas se veían reflejados distintos episodios de la segunda mitad del siglo XX aquí en España. Aprender historia con el cine, pero es que estamos ahora logoso que la historia está aquí. La época de la transición quedó reflejada en el cine de la mano de Luis García Berlanga en esa trilogía de la escopeta nacional de la familia del Marqués de Leguineche, pero antes de eso, las décadas de los años 50 y 60 y posteriormente, las décadas de los años 80 y ya a principios de los 90, también quedaron reflejadas en su cine. En la década de los 50 tenemos años 53, años 56, Bienvenido Mr. Marshall y Calabuch. En Calabuch podemos ver un antecedente de la fuga de cerebros o del retorno de los cerebros en fuga y evidentemente en Bienvenido Mr. Marshall como aquí en España ese plan de ayuda para la recuperación de Europa tras la Segunda Guerra Mundial pasó de largo. Todo un pueblo ilusionado en ese maná que nos va a llegar con ese que pensaban los protagonistas de la película, los personajes que les iba a llegar y que pasó de largo. Es desde luego un fiel reflejo de cómo en algunos estamentos de la sociedad se mantenían unas ilusiones en que iban a venir a salvarnos, en que esa ayuda que iba a provenir del extranjero permitiría que mejorara la situación en España, pero como ese coche que nunca para por mucho que se le espere, todo pasa de largo. Y mientras tanto, ese cuento de la lechera en el que todos van tratando de hacer un listado de qué es lo que necesitan. Todo un pueblo volcado para tratar de conseguir mejorar, pero en este caso con una ayuda externa que no llega. Eso en cuanto hace a la década de los 50, la década de los 60 es bastante dura. Películas como Plácido en el año 1961 o El Verdugo en el año 1963 nos colocan al espectador frente a parte de las miserias que se vivían en esa época, como la necesidad, en el caso por ejemplo del Verdugo, empuja a alguien a postularse para ser capaz de arrebatarle la vida a alguien. Pero claro, en esta película se plantea ese dilema moral, se plantea desde un punto de vista bastante razonable. Aunque exista la pena de muerte, no se está aplicando, hace tiempo que no se aplica, con lo cual te puedes permitir, entre comillas, el lujo de postularte como verdugo porque no vas a tener nunca que arrebatarle la vida a alguien que sea condenado a muerte. Claro, hasta que llega el día en que sí que hay alguien condenado a muerte, en que no te queda más remedio que ejecutar esa pena y evidentemente lo que nunca pensaba uno que fuera a llegar sucede. Entre los personajes y las situaciones que se ven en estas películas, el fresco sobre la situación de la España ya empezando a recuperarse de la posguerra, después de la guerra civil, a partir de los años, finales de los años 50, principios de los 60, comienza una época en la que se va desarrollando España, la época del desarrollismo, pero todavía cuando se estrenan estas películas, años, ya digo, 61 y 63, en el caso de Plácido del Verdugo, todavía no ha llegado ese impulso, está empezando a despertarse la economía y el desarrollo de la sociedad, así que todavía no estamos todavía en un momento de tener que andar como los pícaros del siglo de oro, pero todavía hay una capa importante de la sociedad que tiene que buscarse la vida y esto es lo que vemos aquí, esos conflictos familiares en los que de alguna forma tienes que buscarte las castañas, aunque en este caso sea retorciéndole el pescuezo a quien la justicia que en aquel momento había en España había determinado que había que llevárselo por delante.
Y ya en la década de los años 80 hay dos películas, La Vaquilla y Moros y Cristianos, que gravitan entre dos momentos de la época de España. La Vaquilla nos lleva directamente a la Guerra Civil y para muchos es sin duda una de las películas que refleja parte de la historia de nuestro pueblo en ese momento tan complicado en el que los hermanos se enfrentaban a los hermanos y acababan con la vida de ellos. Es una película cargada de simbolismo, cargada además de espejos ante los que situar no tanto a las dos Españas como a las tres, las cuatro, las que se quiera ver que haya, pero sobre todo con un afán de supervivencia y de pervivencia de lo que realmente debería hacernos españoles y es capaz de hermanarnos. Y bueno, aunque sea en el caso de esta película de La Vaquilla, vemos que hay algunas situaciones absurdas, pero es posible que es que España precisamente responda a esa capacidad de hacer cotidiano el absurdo. Y quizás sea por eso que al reflejarlo Berlanga en su cine haya podido asumirse ese adjetivo de berlanguiano para estas situaciones que en ocasiones no son tan extraordinarias, suceden con cierta frecuencia, pero no dejamos de ver que a pesar de eso siguen apartándose de lo que a lo mejor sería deseable, normal, frecuente o poco estridente. La otra película, Moros y Cristianos, película del año 1987, nos está situando ante esa España que comienza ya a desarrollarse en plena democracia, ya está en su segunda legislatura el Partido Socialista Obrero Español, ya parece que todo está encarrilado a una España plenamente integrada en Europa, en la Unión Europea, y donde todo parece posible en el ámbito empresarial y donde hay que aumentar ese nivel al que se mueve la industria. En este caso, a través de un tema plenamente valenciano, como ya nos está indicando el título, en referencia, en alusión a la tierra de Berlanga, pero sobre todo a esa familia que trata de prosperar, de su negocio, del turrón, llevarlo más allá de lo que era tradicional, meterse en el mundo de la publicidad, en los anuncios y a partir de ahí prosperar, que al final es un poco lo que quieren todos. Y terminamos con este somero repaso de la historia de España según la mirada austrohúngara de Berlanga. En todas sus películas en algún momento alguien decía la palabra austrohúngaro, una palabra fetiche, de los muchos fetiches que atesoraba Berlanga. Y como digo, terminamos en el año 1993. De nuevo, una cierta alusión a la política muy indisimulada. Estamos en una época en la que la corrupción es un tema habitual en la prensa, la corrupción política a prácticamente todos los niveles, y en ese todos a la cárcel parece que Berlanga quiere meternos a todos en una prisión, nos quiere recluir, como además muestra el póster, el logotipo, el cartel de la película, con esa torre de vigilancia de una prisión, y de nuevo ese cine coral lleno de personajes que entran, que salen planos de secuencia largos, que son casi teatrales en el sentido de que no se rompe la unidad de tiempo y espacio, y vamos viendo cómo va sucediendo todo prácticamente a la vez. Prodigioso, sin duda, la forma en la que Berlanga planeaba y planteaba sus rodajes, pero quizá otra vez más nos esté reflejando esa España coral en la que hablamos todos a la vez, nos vamos pisando los unos a los otros, y en suma, quizá sea uno de los reflejos más fieles de qué es lo que ha pasado en todas estas décadas de historia de España, que Berlanga lo supo ver a través de su ojo y nosotros a través de su cámara en las pantallas de cine. Que no os empeñéis, que está aquí, que la historia se aprende aquí. En el año 1978 se estrena La Escopeta Nacional, para muchos una de las películas más importantes de la carrera de Luis García Berlanga. Una de las más importantes porque no, es muy difícil destacar solamente una. Pero sin duda en este título se compone uno de esos frescos que a él tanto le gustaba hacer y que le han caracterizado, uno de estos frescos, como digo, sobre la situación de España en un momento histórico. De hecho, a mí me parece que algunas de sus películas son casi un documento vivo de cómo era el país en ese momento, una radiografía, y sin duda La Escopeta Nacional lo es. Está ambientada, ya digo, se estrena en el 78, pero está ambientada en el año 1972, postrimerías del franquismo, apenas queda 3 años para que fallezca el dictador y con ello acabe ese régimen, pero todavía da tiempo
en este momento temporal en el que se sitúa la película, a que descubramos un poco cómo era ese juego, esa relación, esos equilibrios de poder y desde luego ese tráfico de influencias que existía en esas postrimerías del régimen. Nuestro protagonista, José Saza Tornil, Saza, es el famoso Canivel, este señor que va con los fonoportas, con los telefonillos, tratando de captar un poco la influencia del ministro de Industria para que apruebe una orden que obliga a que en toda España haya estos dispositivos en las puertas. Pero claro, todo esto genera una serie de problemas ya de por sí, pero además el problema añadido es que para ganar, digamos, ese favor, le va a tocar pagar una cacería que se supone que organiza el marqués de Leguineche, magnífico Luis Escobar, personaje nuclear de toda esta saga. Y realmente, aunque parezca que es el marqués el que lo paga, el pagano es este Canivel, el que quiere hacer negocio y el que está buscando un poco que, en fin, que todo prospere haciéndose ganar la amistad y el favor a base de directamente comprarlo. En esta montería, en esta caza, en una finca en mitad del monte, vamos a descubrir algo que en otras ocasiones en el cine español también hemos visto, por ejemplo en Los Santos Inocentes, que es ese momento en el que parte de la ciudad, parte de la corte se traslada a ese momento de ocio que es la caza, que es un poco la excusa para una serie de relaciones que se dan fuera de la parte más urbana y más cosmopolita, con muchas comillas, de la sociedad, de la política y de la economía del momento. Aquí lo que vamos a ver es enseguida ese mare magnum de entradas, de salidas de personajes que se van entrecruzando, que se van hablando los unos encima de otros, secundarios magníficos, Chuslan Preave, Luis Figes, y desde luego esos otros elementos en torno a los que gravita la acción. Mónica Randall, la secretaria y amante de Canivel, que le acompaña en este viaje de negocios, que no deja de ser una excusa más para poder estar a solas. Está Antonio Ferrandis interpretando al ministro, que evidentemente aquí también hay amantes para todos, y tenemos un personaje memorabilísimo como es José Luis López Vázquez, el hijo, el heredero del marqués de Leguineche, que por cierto aquí es donde descubrimos también reflejo de esas aficiones que tenía Berlanga, esa colección tan particular del marqués de Leguineche, esos pequeños frasquitos que contienen muestras de vello púbico, una de esas aficiones que solo personajes como el marqués de Leguineche son capaces de cultivar. Como digo, entre medias un juego de confusiones, un juego de favores y de quedar bien, pero ojo que no se note mucho que aquí estamos haciendo el juego para qué. Todo seguramente un pálido reflejo de cómo podrían ser realmente estas monterías, que a lo mejor no eran tan disparatadas, pero que situaciones como las que se daban en esta película, yo no dudo que en alguna de estas monterías pasaran cosas incluso peores, con secuestros de amantes, con curas como el magnífico Agustín González tratando enardecido de imponer su forma de ver las cosas, y con amantes que luego evidentemente en la historia de España también tendrían su propio papel, según cuentan, como es el caso de Bárbara Rey. Una primera entrega que no hace sino dejarnos con ganas de más. Y esas ganas de más culminan en el año 1981. Han pasado solamente 4 años desde que se estrena la primera parte de esta trilogía, y ahora con Patrimonio Nacional vemos cómo desde ese exilio en la Montería el marqués de Leguineche regresa a Madrid a tomar posesiones de su palacete, que está en un estado bastante lamentable realmente. Lo que sucede aquí es que ya por la ambientación temporal estamos en un momento en el que ya Franco ha fallecido. Ya digo que la primera entrega se estrena con Franco ya fallecido, pero se ambienta en el 72, antes de que acabe la dictadura, y en este caso la película se estrena justo en el año 1981. No vamos a avanzar la importancia de este año dentro de la trilogía ni dentro de la historia de España, pero ya estamos en esos momentos en los que la transición ha echado a andar, ya estamos en unos momentos de libertad, hay elecciones democráticas, ya tenemos una constitución, y todo esto se está reflejando también en los conflictos que está viviendo esta familia del marqués de Leguineche, que regresa además a un palacete del que ha tomado posesión la que se autodenomina como marquesa viuda de Leguineche,
ante la audiencia del mismo, que es ni más ni menos que Mari Sampere. También tenemos aquí a un personaje importante, interpretado por el aristócrata, en fin, y bon vivant y hombre de mundo José Luis de Vilallonga, que interpreta realmente también a un hombre de mundo. Y bueno, por cierto, José Luis de Vilallonga, que entre otras aparecía en la película Desayuno con diamantes, nada menos. Pero en este caso lo que tenemos, ya digo, es una actualización de cómo son los usos y costumbres de un Madrid que ya comienza a ser una ciudad plenamente democrática, una ciudad plenamente europea, pero a la que llega alguien que está realmente anclado en unas fórmulas que pertenecen al pasado. Es un poco esa actualización de una parte de España en la que hay una resistencia al cambio y desde luego nada más divertido que verlo en la figura del Marqués de Leguineche, de nuevo Luis Escobar, el Marqués de las Marismas en la vida real, pero que además lo que vemos alrededor es toda una serie de intrigas que tiene que ver con compras de títulos, con amantes, es decir, aquí tenemos de nuevo las confusiones, los enredos, los líos de faldas y de pantalones que por supuesto en la forma de narrar de Berlanga nos lleva a situaciones que son las que van consolidando ese adjetivo de berlanguiano para referirse a esos momentos en los que casi no nos cabría muchos más adjetivos para describirlos de una manera rápida y efectiva. Pero la historia todavía no ha terminado. Y me refería antes a que en el año de estreno de Patrimonio Nacional, 1981, tuvo lugar uno de los sucesos que todavía hay ríos de tinta cada vez que se cumple un aniversario muy redondo. Me estoy refiriendo al 23F, el golpe de Estado. Justo ese año se había estrenado Patrimonio Nacional y claro, la ocasión era que ni pintada para que al año siguiente, en 1982, se estrenara Nacional 3. La culminación de esta trilogía, aunque añadiré finalmente un epílogo. Y es que la acción se sitúa el 23 de febrero de 1981, a los 2 días de haberse celebrado el mismo día de haberse celebrado el golpe, que se nos cuenta justo al año siguiente, pero aquí lo que vemos es qué es lo que sucede en esta parte de España, en esta parte de los personajes que pueblan España y sobre los que se detiene la mirada de Berlanga. Hay desde los nostálgicos del régimen que quieren que triunfe el golpe hasta quienes mantienen el temor a cómo pueda terminar esto y desde luego todo ese cúmulo de confusiones, de personajes que unos van, otros vienen, llegan todos al mismo tiempo, hablan todos a la vez y entre ellos van pisándose y van tratando de atropellarse verbalmente unos a otros. Y de esa confusión es de donde extrae Berlanga su retrato final en esta trilogía, en la que ha tratado de mostrar cómo ha evolucionado una parte de la sociedad española desde un punto de vista, desde luego, humorístico, con una mala leche que, entre otras cosas, Berlanga le debe también en muchas de sus películas a su guionista habitual, que, entre otras cosas, lo que va consiguiendo con Rafael Azcona, con su guionista, es una serie de personajes, una serie de arquetipos que ya han quedado inmersos en la cultura española. De hecho, en esta película, como digo, ya culmina con ese tamiz de cómo se vería el golpe del 23F a través de estos personajes. Aquí es donde se despide de este retrato en el que habría acompañado durante aproximadamente una década a estos personajes, y por desgracia es una trilogía y no una tetralogía, y es que había un guión, que lo hemos descubierto justo ahora, al casi cumplirse el centenario del nacimiento de Berlanga, había un guión para una cuarta parte que se titula Viva Rusia. Ese guión lo hemos descubierto esta misma semana, cuando se ha abierto esa bóveda en la que van guardando personajes de la cultura española, documentos u objetos, para que se abran años, lustros o décadas después de su muerte, y justo esta semana se ha abierto esa caja de seguridad en la que Berlanga había depositado, entre otros objetos, un libro, una revista, un guión inédito, Viva Rusia, que habría supuesto esa cuarta parte de esta trilogía de la familia Leguineche, trilogía de la escopeta o de la escopeta nacional, en la que habríamos visto cómo volvían a una España del año 1992
algunos de los exiliados, algunos de los que habían salido de España a raíz de la guerra civil y de la dictadura franquista, y regresaban. Habría sido, sin duda, un colofón perfecto, que no se lo vamos a poder poner fílmicamente, pero me imagino que en algún momento el guión probablemente se publique, se edite y podamos comprender, podamos leer, podamos conocer qué es lo que había pensado para ese broche final de la familia Leguineche, Berlanga. Un poco una forma, quizá, en ese Viva Rusia, de haberse despedido de su visión por décadas de la historia de España. Décadas de la historia de España que, afortunadamente, gracias al cine de Berlanga, podemos ver mientras, al tiempo que aprendemos, sonreímos, nos reímos, incluso de nosotros mismos, porque es muy raro no verse reflejado en alguno de estos personajes.